Hola, ¿qué tal? Bienvenido al último episodio de este ciclo de copywriter clásicos. Bienvenido a la quinta entrega, hoy sobre Leo Burnett, como se pronuncia bien, en el que vamos a cerrar con otro de los publicistas más importantes. Si te das cuenta, hemos ido prácticamente para atrás y que yo creo que nos puede dar bastante juego, interés e información de lo más interesante. De hecho, yo agradezco mucho haber hecho este episodio porque a Leo Burnett es uno de los que tenía menos localizados. Conozco algunos de sus trabajos, sé su nombre, conozco su legado, pero me faltaba mucho conocer el contexto y este ciclo me ha permitido aprender mucho sobre él. O sea que estoy súper agradecido en este sentido porque creo que me ha ayudado mucho a aprender. Así que como siempre, estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el quinto del ciclo de copywriter clásicos, hablamos sobre Leo Burnett. Así que vamos con la intro y al lío. Leo Burnett nace el 21 de octubre del año 1891 en Michigan. Fue estudiante de periodismo en la universidad del mismo lugar y allí durante un tiempo editó incluso el periódico universitario, por lo que parece que al tío le molaba un montón todo el tema relacionado con la escritura desde el principio, ¿no? Cuando se graduó en el año 14, trabajó como reportero para Peoria Journal, un periódico de Illinois que se encargaba de cubrir sobre todo noticias relacionadas con política, crímenes, arrestos, es decir, donde estaba toda la marcha, ¿no? Y además me imagino en los años 10, 20, que esto debía ser algo completamente diferente a lo que es, bueno, evidentemente era diferente, pero entiendo seguramente que el contexto era incluso muy difícil, ¿no? Mucho peor. Yo entiendo, vamos, yo soy de esos optimistas tontos que piensa que siempre vamos a mejor como sociedad. Entonces, esta evolución espero que a él también le viniera de la mejor manera posible. Después de toda esta etapa, se traslada a Detroit, donde consigue un empleo en Cadillac Motor Company. Buah, el loquillo estaría orgulloso de este señor, bajo la tutela de Theodore McManus. Allí trabajaría en el área de publicidad de la compañía y aprendería a empatizar y a simpatizar con los clientes a partir de sus eslóganes. Fue donde empezó a hacer sus primeros pinitos. Es decir, que de un negocio basado en la escritura se fue a otro. Y esto te lo cuento porque muchas veces me dicen, no, Carmelo, es que he estudiado no sé qué, o me he dedicado a no sé cuántos, o he hecho lo otro. Sigue habiendo posibilidades de dedicarnos a lo que queremos. Hay que ponerle ganas, hay que ponerle empeño, pero podemos estar dirigidos hacia el lugar que queremos ocupar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Después de casarse en el 18, vuelve a Illinois, ¿vale? Donde trabaja un tiempo para Lafayette Motors, que si te das cuenta empezó a orientarse mucho a este sector, pero poco a poco le hacen una oferta dentro de Homer McKee en Indianapolis, donde le quieren contratar como publicista. Primero fue redactor, luego jefe creativo y estuvo allí desde el año 1923 hasta el año 1930. Es decir, que cuando se va tiene unos 39 años, ya ha pasado bastante de su vida, ¿no? Antes de fundar su propia agencia, trabaja como el vicepresidente creativo de la agencia Erwin Wisey and Company de Chicago. Aquí es donde empezaría este pequeño camino que le llevaría a despegar. Hasta este momento era una persona respetada, era importante, se había hecho un nombre, pero le faltaba todavía poner su bandera y decir, hey, soy Leo Burnett, una de las figuras más destacadas de todo el panorama, ¿no? En el año 35 pide un préstamo de unos $50.000, que si hoy ya es bastante dinero, en aquella época era una auténtica locura, y una hipoteca sobre su casa, que no se nos olvide, para fundar Leo Burnett Company, su primera agencia, ¿no? De hecho, una de las cosas más interesantes de su vida es que crea esta agencia en uno de los momentos más complicados del país. Fíjate que justo después llegaría la Gran Depresión americana, ¿no? Sin embargo, en esta época tan complicada consiguió hacerla crecer y convertirla en una gran referente. Además, tenemos que pensar que todo este viaje lo hace además apoyando a muchos negocios, a muchas empresas que con su publicidad conseguirían llegar a más gente. Es decir, que a mí me gusta ver también ese impacto social, por llamarlo de alguna manera, que pudo tener en uno de los momentos más complicados de Estados Unidos. Él definía este viaje como un salto al vacío. Tiempos difíciles, además todas las agencias estaban centralizando en Madison Avenue, de donde sale luego todo el tema de Mad Men, por si quieres verlo, y él se lo tomó como un desafío. Tiene una frase muy interesante que era, cuando buscas alcanzar las estrellas puede que no consigas ninguna,
pero tampoco te llenarás de barro. Esto es básicamente que cuanto más alto aspires, puede que no llegues, pero te vas a quedar más alto que si aspiras a algo mucho más, por decirlo así, conservador, ¿vale? Básicamente, decía que él estaba muy comprometido con las apariencias, con tratar bien a los clientes, con la salud. Y por eso desde el principio daba pequeñas manzanas a todos los visitantes. Algo que le granjeó bastante mofa entre el resto de las agencias de publicidad. Pero bueno, en lugar de eso, él siguió. Y hoy en día se calcula que las oficinas de Leo Barnett, que él ya no está, pero su legado sí, reparten 750.000 manzanas cada año. Así que ojito, que igual no tenía mal enfoque, ¿no? Posteriormente se unió a él Jack O'Keefe, uno de los grandes socios y amigos que tuvo. Y bueno, pues empezó a trabajar junto con él con 3 cuentas muy grandes, que era Green Giant, Hoover y Real Sikh Hussery. Entre todas ingresaron unos 900.000 ingresos al año. Bueno, al final su agencia siguió creciendo, intentaron conseguir mejores resultados, pero al final encontraron un pequeño problema, y era que por mucho que se esforzaran, había clientes que no daban el paso a darles más propuestas, ¿no? Así que tuvo una época bastante de decepción, de no saber hacia dónde dirigirse. Pero bueno, poco a poco Dick Hell se unió a ellos y trajo algunas cuentas más. El problema fue que con Barnett no se llevó tan bien como hubieran deseado, y hizo que este nuevo socio se fuera de la agencia llevándose todas sus cuentas. Año 1940, la crisis empieza a no ser tan profunda y lo que hace la agencia es tener el despegue definitivo, sobre todo gracias a la cuenta de American Meat, que le produjo un salto increíble. Lanzó una campaña muy chulo que se llamaba Rojo sobre Rojo, en la que lanzó al mercado unos anuncios de los que se veían gordos filetes de carne roja cruda sobre un rojo muy brillante, y acompañaba unos mensajes, ¿no? Uno de los eslóganes decía que la imagen de la carne debería de ser la de una imagen viril expresada perfectamente por la carne roja. A partir de ahí ya poco a poco empezó a ir haciéndose un hueco. La agencia cada vez iba mejor, empezaron a llegar más cuentas. Y a diferencia de todo el tema de las agencias de marketing que había o de publicidad que había en Nueva York, él recalcaba mucho el uso de los arquetipos y los símbolos populares que extraía de la historia y del folclore natural propio de la historia norteamericana. Y siguió creciendo. Tuvo muchísimas empresas, muchísimas cuentas, y en cada una de ellas sacó el mayor información posible. De hecho, yo te animo a que si quieres saber más sobre Leo Barnett, te pases por cómo era la historia de la publicidad y allí teclees su nombre, porque vas a encontrar muchísima información de calidad que te va a permitir ampliar muchísimo este episodio del podcast. La verdad es que podría hablarte de todos ellos, pero nos tiraríamos hasta mañana, y creo que tampoco es lo que esperas de estos episodios, que es que sean un poquito más cortos, directos, y ya me han tirado de las orejas por alguno donde nos hemos ido de los 20 minutos. Así que vuestros deseos son órdenes para mí, como lo sabes. Bueno, poco a poco siguió creciendo, y a mí me gusta mucho destacar uno de los libros que publicó en el año 1961, que era Comunicados de un hombre publicista. Allí él dejó algunas de las frases más importantes o de sus filosofías, y creo que se resume sobre todo en esta frase. En primer lugar, quiero dejar claro que seré y espero seguir siendo el jefe creativo de esta agencia tanto tiempo como sea capaz de hacerlo. Eso no significa que espere participar en todas las planificaciones o en todas las revisiones del trabajo que circula por aquí. Significa que me reservo el derecho a pronunciarme, entrometerme y corregir cosas cada vez que sienta que deba hacerlo, y espero estar en contacto directo y contribuir con ello. Al final, él lo que quería era dar a sus campañas un valor inherente y brillante bajo la idea del mensaje. La empresa siguió creciendo y siguieron llegando más empresas. Y al final, pues la historia nos ha traído un poquito hasta aquí. En el año 1971, sí, el 7 de junio, falleció a los 78 años de edad en una pequeña granja. El gobernador de Illinois escribió a su muerte que la muerte de Leo Barnett lleva a pensar que la fuerza de su personalidad y su honestidad fueron lo que llevó a conquistar a tantos clientes y a llevar sus palabras tan lejos, ¿no? Está incluido como una de las personas más influentes del siglo XX, una de las 100 personas en la revista Times, junto a gente tan importante como Churchill, Martin Luther King, Albert Einstein, Henry Ford y todo este tipo de cosillas, ¿no? Así que bueno,
Además de ello, dejó muchísimas frases para el recuerdo, que si te parece bien te voy a leer 2 o 3 para que las tengas. Decía, independientemente de la cuestión moral, la falta de honradez en la publicidad ha demostrado ser muy rentable. Las ideas creativas florecen mejor cuando se conserva un espíritu de diversión. Si te das cuenta, todos los publicistas de los que hemos hablado marcaban que pasárselo bien en el proceso era fundamental para conseguir un buen resultado. El único propósito de la empresa es el servicio. He aprendido a respetar las ideas, vengan de donde vengan. No hay tal cosa como un éxito permanente en publicidad. Y con esto y un bizcocho ponemos fin a la trayectoria de Leo Burnett y sobre todo a este ciclo de copywriters clásicos. Espero que te haya gustado muchísimo. Si te has quedado con alguna duda o pregunta, déjamela abajo en los comentarios y estaré encantado de responderte. También te animo a que si quieres añadir algo sobre su historia lo dejes y para mí será un gran placer. Además, te animo pues con todo mi corazón a que te suscribas a la plataforma de podcasting en la que estamos, a que dejes un me gusta en iVoox y en YouTube, 5 estrellitas y una recomendación en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Y nada más, que estamos aquí para todo lo que necesites. Nos vemos muy pronto mañana con un nuevo Copy Emprende. Adiós.